Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Sean Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Este es un podcast del IDEPUC, el Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mi nombre es Katy Subirana, yo soy periodista y soy su anfitriona en esta temporada. Hoy día tengo el gusto, en medio de esta coyuntura agitada, de conversar con dos abogados de los buenos. Hoy estamos con Romy Chang y con César Sabach. Romy, César, bienvenidos sean al programa. Muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Gracias también. Y pues vamos a hablar de un tema que nos interesa mucho y nos interesa mucho más en medio de esta desgastante coyuntura electoral, ¿no? O sea, no vamos a negar que es desgastante. Entonces, y que hay temas que nos preocupan mucho. Uno de esos temas está ligado específicamente a la corrupción y de eso vamos a hablar con nuestros invitados el día de hoy. ¿Cómo podemos mejorar las reglas para luchar efectivamente contra la corrupción, para no quedarnos en buenas intenciones, para que las investigaciones no se hagan eternas, para no volver a tener candidatas o candidatos que estén con investigaciones larguísimas por casos de corrupción y que no se resuelvan, ¿no? O sea, si hablamos diciendo las cosas claras, la señora no se resuelve el caso. Y bueno, en caso sea encontrada responsable, pues si sale ganadora de la contienda electoral, va a ser bien complicado tener una presidenta pues, que sea encontrada culpable, ¿no? César, Romy, no sé quién de ustedes quiere empezar, podríamos empezar hablando de cuál es la principal traba que tiene el Estado en este momento para luchar efectivamente contra la corrupción. Romy, por favor, yo te sigo. Bueno, yo creo que lo principal es la tolerancia tan alta que tenemos lamentablemente en nuestro país respecto al tema de corrupción, ¿no? Y esto es, yo creo, algo generalizado, que hace que por más que tú crees reglas, por más que crees normas, por más que busques hacer campañas y concientizar a las personas, finalmente terminen considerando que no tiene esto mayor sentido porque ya tienen una tolerancia muy alta. Yo creo que esto se da porque el comportamiento que las personas tienen en el ámbito privado se refleja a todo nivel, en el ámbito público, en el ámbito educativo, en los colegios, y muchas personas realizan a día, o sea, realizan a diario actos de corrupción sin ni siquiera darse cuenta que están realizando actos de corrupción. Y lo pongo ahí con algunos ejemplos concretos, porque si bien el Estado ha tratado de crear reglas al respecto, yo creo que no ha sido suficiente, ¿no? Imaginemos el caso del Día del Maestro, empezando por ahí, ¿no? Los casos en los que va la profesora y le lleva el regalito al docente y le dice, por favor, mi hijito salió mal en el curso de matemáticas, le puede tomar otro examen, ¿no? Entonces, claro, si esto se da en un contexto de un colegio privado, no pasa nada, porque el profesor no es funcionario público. Pero si se da en un contexto de un colegio público, sí, porque el profesor, a efectos del Código Penal, es considerado funcionario público. Entonces, un incentivo, un beneficio, algún tipo de interés para que se beneficie a un estudiante, claro que es un acto de corrupción. Entonces, este tipo de comportamientos que además tienen este diferente tratamiento en el ámbito público y en el ámbito privado, lamentablemente se repiten y son una constante. Y creo que es una de las principales trabas que tenemos para combatir a la corrupción y es algo en lo que se tiene que tratar y en lo que el Estado tiene que invertir tiempo y recursos. Me encanta el abordaje de Romy, porque claro, normalmente cuando hablamos de corrupción nos quedamos en la mega corrupción, ¿no? Los casos emblemáticos, el discurso macro y esto. Pero yo voy con Romy. Hay una dimensión que la corrupción empata, representa o expresa problemas generalizados de falta de vigencia de la ley. O si quisiéramos decirlo en otros términos, de un entorno social en el que la ley no es tomada en serio. Claro, eso no tiene que ver solo con que seamos sudamericanos o seamos los herederos de la última capital del virreinato, ¿no? Tiene que ver con que en general nuestros procesos de intercambio comunitario no están construidos en referencia a algo tan importante como un juicio, entendido como un proceso institucional que toma decisiones sobre controversias, ¿no? Entre nosotros, si dos vecinos pelean, imaginando dos casas con puerta calle, esa pelea o va a una junta vecinal, si en la zona en la que viven existe, o va a la comisaría, pero no va donde un juez. Vivimos en un colectivo en el que los jueces de paz son invisibles. Digamos, te puedo apostar, Katy, 5 minutos de yapa en esta conversación, que no sabes cómo se llama un solo juez de paz en el distrito en el que vives. Entonces,
¿Sabes, de hecho, cómo se Y llama ya el me ganó. alcalde? Ya tengo 5 minutos más, Romy, mitad, mitad. ¿Sabes cómo se llama tu alcalde? Si tienes suerte, sabes cómo se llama el comisario, si no lo han rotado demasiadas veces. Pero no sabes cómo se llama el juez de tu distrito. Y no sabes cómo se llama porque debo decirte, Katy, no existe. Los jueces de paz no son jueces en sentido completo, son jueces con competencias minusvaloradas. Sobre lo que se ha teorizado mucho, se teorizó mucho sobre todo en los 70, 80, en la medida en que eran, uso comillas, el primer nivel del sistema, pero es un primer nivel del sistema invisible. En un sistema la legalidad solo se hace visible cuando tenemos un juez que interactúa con nosotros, uno que podemos reconocer en la cola del pan, o para los que tienen religiones, en el templo al que vamos los domingos, o en el parque mientras pasea el perro y lo saludamos como señor juez, señora jueza. O sea, esa moralidad representada o personificada en un juez que interactúe con las comunidades no lo tenemos. Y como no lo tenemos, no pensamos en clave de legalidad, sanción, reparación, indemnización, derrota. Entonces yo puedo romper la puerta de mi vecino y me pelearé con él, pues, pero no le pago. Y si quiere hacerme un juicio, va a tener que venir hasta el centro de la provincia a buscar un juez que en 8 o 6 meses va a admitir una demanda. O sea, digamos, si la legalidad está condicionada a la ausencia de espacios institucionales de confirmación de su vigencia, imagínate un subproducto de la legalidad que es el comportamiento honesto y transparente. No hay manera, ¿no? Siguiendo la pauta de Roy, pues bajamos a la interacción entre personas, que me encanta. Sí. Mire, me han hecho acordar, justo lo que ambos han dicho, me han hecho acordar el año antepasado entrevisté a Steven Pinker y él me decía que la corrupción es algo muy humano, que tuvimos todo un debate sobre el tema durante la entrevista, ¿no? Pero él me decía que la corrupción es algo muy humano, que en la prehistoria quienes alcanzaban un liderazgo primero favorecían a sus familiares, a las personas más cercanas, no buscaban el bien para ellos, sino para todo el grupo. Tuvimos todo un debate sobre la evolución social y tal, ¿no? Pero ahora que hablamos, o ahora que ustedes han mencionado estos primeros niveles, estos niveles básicos donde se juega el tema de la corrupción, el tema de saltarse las reglas, ¿no? En un colegio estatal o en un colegio privado, si bien no es un delito, tampoco está bien, ¿no? O lo que habla, lo que dice César, ¿no? El hecho de tener una noción de justicia o de legalidad en un primer nivel. Digamos que ustedes estarían de acuerdo o no estarían de acuerdo con esto que planteaba el señor Pinker, ¿no? De que la corrupción es algo innato a nosotros. Para seguir la regla de paridad me lanzo ahora porque cuando decía Romy, vamos en paridad y alternancia, sobre todo alternancia. Me parece muy bien. Mira, lo que pasa es que creo que culturalmente, incluso en términos teóricos, hemos formado una sociedad que ha invisibilizado el interés, ¿no? O sea, los economistas nos enseñan siempre que la competencia se organiza por factores de precios y en función a un mercado que maximiza ganancias y distribuye beneficios, pero nunca nos dicen que el factor económico, o sea, la persona, el ser humano, hombre o mujer, que interviene en ese mercado, tiene un interés que necesita niveles de realización y de contención. Tenemos el interés invisibilizado y eso hace que hayan sectores que creen que el mercado no solo asigna bienes, servicios y precios, sino que además contiene comportamientos humanos y no los contiene, ¿no? Digamos, en este momento hay todo un approach. Durante, ¿no? Creo que fue Durante entre nosotros, cuando trabajó el libro sobre Odebrecht, que comenzó por ahí, ¿no? O sea, si logramos entender que el ser humano vive sobreviviendo, pero además multiplicando sus esferas de interés, podremos entender que no hay solo una mano invisible, sino que además hay una mano que se extiende, una mano larga que hace que todos tengamos cierta tendencia a posicionarnos y aumentar nuestras cuotas de ventaja y crear las redes que protegen nuestras cuotas de ventaja y que alteran las condiciones de competencia perfecta. Entonces la competencia tiene un demonio al costado que se llama interés. Y ese interés, que es al que probablemente se referían en esa conversación cuando te decían que era humano, tan existe que tiene que ser reconocido para poder ser tratado, contenido, institucionalizado, no necesariamente normalizado, pero jamás invisibilizado,
¿no? O sea, la corrupción se trata de escenas en las que la proyección del interés no tiene factores institucionales de contención. Entonces, subjetivo todo, subjetivo el puesto público, subjetivo mi cargo, subjetivo los fondos del tesoro, subjetivo la manzana del colegio a la que se refería yo, Romy, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es cierto, ¿no? O sea, definitivamente es algo innato, sí, es verdad, es algo humano, pero eso no significa que esté bien, eso no significa, como dice César, que no se deba ver, ¿no? Esto es, y claro, salvando las diferencias, como la infidelidad, ¿no? Claro, todo el mundo dice, oye, pero es que en México, por ejemplo, no, pero es que está muy bien, ¿no? Tener dos familias, mientras más familias en paralelo, más mujeres, entonces, claro, son temas machistas por completo, ¿no? O aquí también, ¿no? Ay, pero a cualquiera se le pasa, ¿quién va a tener una infidelidad? ¿No? Sino que levante la mano el que tiró la primera piedra. Pero el hecho de que muchas personas lo toleren no significa que esté bien. Y eso mismo pasa con la corrupción. Yo creo que eso es algo en lo que justamente el Estado tiene que trabajar. Y ojo que yo he puesto el ejemplo del profesor del colegio, pero voy a poner otro, porque muchas veces todos decimos, no, pero yo jamás realicé un acto de corrupción, cuando no se dan cuenta que lo hacen muchas veces y a diario. Día de la Madre, épocas de la presencialidad que todos extrañamos, ¿no? Restaurantes llenos, copados, gente haciendo cola en la calle. Y claro, nunca falta el que va y le dice al de la puerta o al mozo, señor, señora, le doy una propina, pero hágame pasar a mí primero. Eso es un acto de corrupción. No, pero simplemente estoy dando la propina porque mira, mi mamá es mayor, yo no puedo hacer la cola, no puedo esperar. Esas son justificaciones. Por eso, claro, es innato, es verdad, muchas personas incurren en esa falta, pero eso no significa que esté bien. Eso no significa que lo debamos permitir. Eso no significa, a mi parecer, que el Estado no deba promover actuaciones claras y concretas para evitar que eso ocurra. O sea, que hayan personas que son infieles no significa que, bueno, pero como hay muchos infieles, ya, bueno, está permitido, pues no. No es así, o sea, no es correcto esto, ¿no? Entonces, y esa es la parte en la que creo que el Estado no termina de trabajar. Han habido esfuerzos, hay normas, combate contra la corrupción, convenios internacionales, el concepto de funcionario público, el Código Penal peruano, súper estricto, buscando ampliarlo al máximo. Los administrativistas quejan, ¿no? No sé, yo estuve en una conferencia y decía, pero ¿cómo puede ser? Para los penalistas, hasta un practicante puede ser funcionario público. Sí, bueno, pues tenemos un concepto autónomo, unas reglas especiales. Pero lo cierto es que yo creo que todavía faltan más cosas que concreticen el tema, ¿no? La corrupción entre particulares es un claro ejemplo. Me parece inconcebible que, ok, se sancionó la corrupción entre particulares para cubrir ese vacío, mandar un mensaje a los ciudadanos, a las ciudadanas, un mensaje de no tolerancia a la corrupción, ni siquiera en el ámbito privado, pero lo cierto es que cuando existe una situación de perjuicio para la empresa, ahí se convierte la acción en acción privada. Se le deja a la empresa decidir si quiere o no denunciar a sus colaboradores que han realizado actos de corrupción a nivel privado. Claro, ninguna empresa lo va a hacer, ¿no? Porque ninguna empresa quiere que se le diga luego, oye, tú tenías trabajando en tu empresa a trabajadores corruptos. Nadie lo va a querer hacer. Entonces, yo creo que esas son las cosas en las que todavía se tienen que trabajar, porque si bien es cierto, muchas personas incurren en esta falta, muchas personas piensan que es normal, eso no es correcto y como dice César, no se puede invisibilizar, ¿no? Se tiene que más bien resaltar y poner un freno y explicar a las personas que eso no está bien. Quiero acordarme de una construcción que lanzó Romy, tolerancia. O sea, digamos, la tolerancia se suele leer en nivel sincrónico, como algo aquí presente, pero también se puede mirar a nivel diacrónico, ¿no? Y en la diacronía, la tolerancia se mueve por curvas. ¿A qué me refiero con eso? A que, digamos, no es un pensar evolutivo, ¿no? No se trata de que cada día seamos mejores como Darwin quería, cada vez menos simios, es algo que me ofende y no sé por qué los simios no son el momento máximo de la realización de la naturaleza, pero en fin, al margen de eso, no es un pensar evolutivo, pero la tolerancia se mueve por movimiento, se mueve, perdón, a lo largo del tiempo en curvas que van modificando los cuadros de observación. Creo que el mejor ejemplo lo tenemos en todos los debates que han atravesado nuestras discusiones de 2016 respecto al significado legal o ilegal del uso de dinero en efectivo en campañas políticas, ¿no? Lo tenemos cuando desde que la República existe, hay una conferencia bella de Chomsky que siempre cito en este instante, que es Requiem para el sueño americano, ¿no? Requiem for the American Dream, donde Chomsky, en un pedazo, lo que dice es, bueno, los partidos políticos se inventaron para canalizar dinero a la política. O sea, primero eran clubes y era el dinero de la aristocracia, pero los partidos de izquierda canalizaban el dinero de los sindicatos. La función de los partidos políticos, que no se teorizaban
en ninguna parte, siempre ha sido canalizar dinero a la política. Lo que pasa es que ahora nos molesta. Bueno, esa es una marca de cómo se mueven estas curvas de tolerancia, ¿no? Vamos descubriendo comportamientos que ahora reconocemos en su existencia. Romy citaba el caso de la corrupción privada, que es un movimiento de cambio legislativo en pleno proceso, ¿no? Hace 30 años, 40, cuando yo estaba en la universidad, era imposible pensar que se pudieran combinar las construcciones corrupción y sector privado. Ahora es más o menos evidente que definidas las cosas en términos de depositación de confianza o fiducia, entonces toda forma de alteración de la causa de la fiducia debe ser considerada un tipo o una clase de corrupción. También la que se comete en empresas, de modo que si la junta de accionistas nombra un gerente y el gerente pasa por gastos regulares, contratos para su familia, en pleno conflicto de intereses, eso va a terminar siendo sancionado más o menos igual que los sobornos de funcionarios públicos, ¿no? Curvas de tolerancia. Partidos políticos, en nuestro caso, financiamiento de los partidos políticos es el gran ejemplo, avance de las reglas o de las tendencias para criminalizar la corrupción privada también, claro, pero de nuevo, ¿no? Ahí nos saltamos del planeta micro en el que está la manzana de Romy, le vamos a poner nombre a esa frase, la manzana de Romy quedó, hasta el nivel macro en el que se producen los procesos más difíciles, ¿no? El de financiamiento de los partidos políticos es muy llamativo. Todos los debates que hay alrededor del modo en que funciona la regla sobre lavado de activos en nuestro medio también. Y con eso vamos regresando al primer tema, Romy, que lanzó Katy, ¿no? Ok, ¿y ahora dónde estamos? 5 años, casi 5 años después del primer reconocimiento de Odebrecht sobre sobornos en la región, ¿no? Dejamos la manzana de Romy y vamos a la manzana de Odebrecht, de Marcelo, ¿no? Sí, claro. Bueno, de hecho sí, ¿no? Han habido todo un pase, ¿no? Un camino que creo que ha generado ciertos avances, ¿no? Pero yo no sé si de verdad, esta es mi siguiente pregunta justo, ¿no? ¿Qué hemos aprendido del proceso de Odebrecht? O sea, nada. Siguiente pregunta. Mira, bueno, algunas cosas se han hecho, ¿no? O sea, ahora tenemos la responsabilidad directa de la persona jurídica, que todavía no se llama responsabilidad penal, ¿no? Responsabilidad administrativa, entre comillas. Pero se porta como penal y tenemos las reglas de delación corporativa también, ¿no? También, ¿no? Pero un punto, el tema de Katy creo que puede ser perverso, malo, esos son los ratos de los que mis amigos de la transición me odian, ¿no? Pero, digamos, tuvimos una cosa como el proceso de la transición respecto a los años 90, yo felizmente me fui, pero ese proceso trató de mantenerse durante el gobierno de Toledo. Y hay una cosa que yo no me canso de contar porque todavía me molesta a mis casi 55 años. Qué bestia. Mira qué tontos nos podemos sentir, ¿no? El soborno que Toledo le pidió a Odebrecht, a Barata, fueron $30 millones por la CIDSA. ¿De acuerdo? ¿Saben qué cosa es simbólicamente 30 millones? 30 millones fueron la coima más grande que establecimos en proceso en el equipo aquel de principios del siglo, que era el soborno que cobró Vladimiro por la compra de los MiG a Roborchenko. A los corredores de esa operación, que eran un grupo de señores no rusos, sino israelíes, les cobró $30 millones. Eso lo establecimos, era el soborno más alto que registramos y fue la cantidad de dinero que el presidente de la transición le pidió a Odebrecht apenas enterado del tema. O sea, al final, ¿qué hicimos? Le enseñamos a Toledo a robar, le enseñamos a Toledo cuánto tenía que pedir como coima. O sea, se nos pasó por delante. En una transición... Pusieron el mínimo, ¿no? Pusieron la base para la coima. Le pusimos el valor de referencia. Entonces, y además, claro, yo creo que la crítica que en ese tiempo la lanzaba Javier del Canseco. ¿Eh? Javier del Canseco una vez nos dijo que estamos pasando por alto en la Comisión de Corrupción Económica obras públicas. Y claro, nosotros era la versión que teníamos en ese entonces, estamos trabajando para desmontar una organización. Y esa organización no había llegado a una serie de dimensiones económicas de detalle. Estaba en contratos públicos, manejo de presupuesto y compra de políticos. Entonces no llegamos a obras públicas. Esa era nuestra explicación en ese momento. Pero se fue por delante y se construyó todo un ciclo de corrupción en obras públicas al mismo momento en que, en teoría, estábamos desmontando una mafia. Entonces, ¿qué aprendimos? Ahora, hay cosas que sí pasaron, ¿no? Después de ese ciclo de los años 90, vino el ciclo de gobiernos regionales, en tiempos de Humala. Y ahí, digamos, hubo un esfuerzo importante que yo creo que fue constitutivo para los equipos de investigación de la Fiscalía de este momento. No me refiero solo
al equipo Lavallato, ¿no? Me refiero también a los equipos anticorrupción en general. Creo que hay una buena parte de protocolos, de pautas dejo la broma y me voy con Romy, hay cosas que sí se han aprendido, pautas de relación entre la Contraloría y la Fiscalía, modos de organizar determinados procedimientos de colaboración y tal, que vienen del ciclo de los grandes casos contra gobiernos regionales, que desembocan en el caso Álvarez, desembocan en el caso Orellana y forman el colectivo que se enrola para los casos Odebrecht, ¿no? Entonces, en la Fiscalía creo que ha habido un ciclo de aprendizaje, de posicionamiento muy intenso, que aunque tiene un montón de bemoles de los que podríamos también hablar, y ahí te cobramos no los 5 minutos que te gané en la apuesta, sino como 30, pero que hay todo un ciclo de bemoles, los fiscales de hoy tienen un colectivo, tienen una eticidad y tienen una autoimagen que no tenían los fiscales de los años 90. Se piensan a sí mismos distintos y eso es muy importante, son reconocidos en un rol distinto. Ahí podríamos pasar directamente al cuánto afecta eso el hecho de que el último ciclo, que es el ciclo Odebrecht, haya desembocado ya casi 5 años después, sin juicios y condenas establecidos, y con una paradoja que es espantosa y con la que tú, Katy, abriste esta conversación. O sea, al margen de personas individuales, estamos en un ciclo en que ha habido 2 candidatos a la presidencia, no uno, 2 candidatos a la presidencia acusados por el ciclo de casos Lavallato, y en toda la campaña esas 2 acusaciones no han hecho mella. O sea, Humala no es que haya pasado segunda vuelta porque estaba acusado. Humala no pasó, no pudo estructurar una campaña política que lo encumbrara, pero los 2, el señor Humala y la señora Fujimori, están acusados. Y esa acusación no ha sido un factor que discrimine la votación. El señor Cerrón está condenado. Y la condena del señor Cerrón, por más que se repita en medios, no ha sido un factor que haya debilitado la posición del señor Castillo, que está postulando también en la segunda vuelta. Entonces, mira la paradoja, ¿no? Y ahí me quedo para dejar a Romy. Venimos de casi 4 años y medio, de más de 4 años, de dividir la actividad política y comunicacional alrededor de los casos Odebrecht, casos de corrupción, y desembocamos en una elección en la que los temas de corrupción no forman pero ningún divisor de aguas, ¿no? Yo ahí paro por ahora porque la alternancia... Es que yo creo, César, que incluso hasta es peor, porque es verdad, ¿no? Lo que tú dices no genera ninguna mella en el tema de los porcentajes, de los votos que puedan asegurar candidatos, el hecho de que tengan actos de corrupción o que tengan procesos de corrupción. Pero más aún, lo increíble, y fíjense, para ver un poco el tema del nivel de lastre que este mal nos genera en la sociedad, que cuando a inicios de 2020 se pregunta a las personas, una encuesta de Ipsos, ¿cuál considera que es el principal problema del Perú? Ya en cuarentena, o sea, ya con COVID, el 60% dice corrupción. Y en segundo lugar es el problema del COVID. O sea, démonos cuenta, ¿no? O sea, el tema es, la gente sabe que este es un mal terrible, que es el gran problema del Perú, que es lo que no nos deja avanzar, pero pese a eso, cuando les preguntas, ¿y por qué vas a votar? No tienen ningún problema con decir, bueno, por pero está con un proceso de corrupción, no le importa. No, pero y no olvidemos que el señor Vizcarra, que ha sido el protagonista de los últimos grandes escándalos en el último año y medio por asuntos de corrupción, ha sido el candidato más votado por Lima, más allá de que esté inhabilitado. Entonces es un poco lo que tú dices. Esa corrupción que se denuncia como problema es una corrupción que se reconoce visualmente, pero que no tiene consecuencias prácticas o de contraestímulo en el comportamiento electoral de la gente. Así es. Y yo te decía, César, que creo que es peor porque en verdad al final siento que hay tanta tolerancia al tema de la corrupción que más bien termina siendo utilizado como un tema para conseguir adeptos, o sea, para conseguir votos, pero sin ninguna intención ni sin ningún ánimo de realmente generar un cambio. O sea, al final se termina convirtiendo en el tema emblema, ¿no? En el tema, la corrupción, vamos a contra los corruptos, ¿no? Pero sin ninguna real voluntad de hacer algo para solucionar este problema. Y yo sé que ustedes deben tener este panorama mejor que yo, pero tiene que ver con qué cosa es lo que acompaña en el contexto al acusado o a la acusada por corrupción. Por ejemplo, el caso de Vizcarra. Yo sé que mucha gente piensa, bueno, Vizcarra es como el que roba, pero hace obra porque se enfrentó al fujimorismo en su momento, cerró el Congreso cuando la gente quería que cierre el Congreso. Al principio parecía que estaba haciendo una buena gestión de la pandemia, parecía, o bueno,
simplemente no sabíamos cómo gestionar una pandemia y se presentaba todos los días, daba una imagen, qué sé yo. Entonces, esto es lo que la gente recuerda, que dice, bueno, y lo he escuchado varias veces, es, pero hizo, pues, o sea, sí, pues, Algo hizo. fue corrupto como todo el mundo, pero algo hizo. Eso con Bueno, como el famoso discurso, ¿no? De un candidato a gobierno regional, que decía, bueno, y yo, sí, pues, yo robo, pero yo comparto con el pueblo. O sea, y la gente, ¡bravo! Comparte con el pueblo. Es que a eso voy, ¿no? O sea, es un tema de tolerancia total, que finalmente todos sabemos que está mal, pero la gente dice, bueno. Ya, pero en el punto en el que están ya más que tolerancia es perversión, ¿no? Porque, a ver, Perversión total. lanzo dos ideas, ¿no? O sea, una primera, claro, digamos, en una encuesta y preguntados por la calle, es decir, sin ningún compromiso práctico inmediato, un ciudadano o una ciudadana promedio en este país reconoce la corrupción como un problema, ¿no? Uh-huh. Términos, pero noten que en una encuesta la palabra corrupción está vacía de contenido. Como si claro, está solita, no está acompañada de absolutamente nada, ni puesta en ningún contexto. Correcto, ni tiene cara, ni tiene compromiso, no tiene nada, es una especie de reconocimiento abstracto, ¿no? O sea, como reconocimiento del padre ausente. El Estado no está, los jueces son corruptos, ¿no? El Congreso es ilegítimo, o sea, nada tiene contenido ahí. Más bien, tienes el reconocimiento nominal de una construcción, la corrupción, que no empata con una realidad poblada de clientelismo, ¿no? O sea, acá hay una paradoja que a mí me parece alucinante, porque en estas elecciones, en ese instante, aunque sea estomacal, intuitivo, estamos discutiendo sobre conceptos fundamentales. O sea, no conceptualmente, que es el gran déficit, y creo que es lo que va a diferenciar, lamento decirlo, el debate constitucional que puede comenzar en julio del que está comenzando en Chile en este instante, ¿no? Es un debate encarnizado, pero fuerte conceptualmente. Acá es más bien estomacal, pero al final del día se refiere a fundamentos. Estamos discutiendo si el Estado debe ser subsidiario o no subsidiario, cómo se relaciona con la economía, estamos discutiendo cómo vamos a rescatar el discurso sobre los derechos civiles en un entorno en el que hay dos opciones conservadoras postulando, estamos discutiendo si economía mixta o economía no mixta, o sea, estamos discutiendo cosas importantes, fundamentales, pero en un país clientelista, ¿no? Eso me parece alucinante, porque la última elección, que fue la elección para el Congreso pre-pandemia, ¿no es cierto? La elección posterior al cierre del Congreso del 19, mostró un parlamento vaciado de contenido en absoluto. O sea, no quiero faltar respeto a nadie, pero creo que es imposible negar que Acción Popular, la fuerza política más importante en este Congreso, llegó a ese Congreso con una estructura de reclutamiento basada en alcaldías y gobiernos regionales, no en contenidos, sino en nexos de relación que desde mi punto de vista son clientelares. Y eso produjo un parlamento sin posiciones institucionales fuertes, o sea, tan agregacionista que desemboca en la presidencia de Merino. Y a la vuelta de la página desembocamos en esta polarización de dos extremos, pero sobre la misma estructura de país clientelar. Pues ahí creo que hay una cosa muy complicada, ¿no? ¿Cómo hablamos de corrupción en un entorno y de eso trata el clientelismo, en que el ascenso social se basa en poder tener a un amigo en el gobierno regional que me contrate o que contrate a mi hijo o que elija mi obra y entonces yo le devuelvo parte de la ganancia porque de eso trata el negocio? ¿Cómo funciona un país de estructura clientelar en el que no hemos desarrollado, no tenemos un concepto de ciudadanía basada en el pago de impuestos, sino que lo que tenemos son agregaciones de personas que se relacionan con gobiernos locales y regionales, intentando una forma de chorreo que se basa en que, por ejemplo, la plata del canon o las transferencias para obras generen beneficios rentistas. Ya, entonces, ¿de qué cosa estamos reconociendo como corrupción cuando decimos que es el problema principal del país, pero estructuramos nuestra vida práctica en términos de correlaciones de intereses basadas en posiciones que entonces son privadas y no públicas en sentido fuerte? ¿De qué estamos hablando, no? Es más o menos lo mismo que pasa con los derechos humanos. Estoy convencidísimo, de que este es un país en el que, salvo posiciones negacionistas extremas, la gente reconoce que se han violado los derechos humanos. A nadie le importa. ¿Ya? A nadie le importa. No, te dicen, no, es que fue el mal necesario. Exacto. Ese es el tema. Pero es que es lo mismo. En el tema de corrupción igual, ¿no? Pero es que es un mal necesario. O sea, no lo vamos a poder eliminar, claro, eso está claro, ¿no? Es una cosa que reconoces nominalmente, pero que en tu vida práctica funciona distinto, ¿no? En tu vida práctica... No te ves tú en esos actos de corrupción. Porque fíjate,
yo justo te ponía el tema de regresando a la manzana, poner el ejemplo de la manzana, porque hubo una capacitación que hicimos en la Universidad Católica a profesores de colegio, de primaria y secundaria, y en su mayoría de colegios públicos, ¿sí? Buscando construir ciudadanía, buscando hacerles notar que los comportamientos que los niños aprenden de sus maestros, de sus padres, finalmente tienen un reflejo en el comportamiento futuro que van a tener como ciudadanos dentro del Estado. Y era bien interesante, porque cuando tú ahí les ponías el ejemplo de el regalito el día del maestro, o el regalito por aprobar a un alumno que había ido mal en las notas, ¿no? En el año, ellos te decían, pero eso no está mal, pero eso ¿por qué? Yo no lo veo tan malo, porque en verdad eso es porque están reconociendo mi trabajo. Eso es porque en verdad es porque yo he hecho una buena labor como docente o una buena labor como profesor, ¿no? ¿Por qué eso se ve malo? Yo no lo veo mal. Y eran largos los debates, justamente tratando de hacerles darse cuenta que eso, o sea, el hecho de recibir algo por hacer mi trabajo, eso no es correcto. Y de hecho, muchas personas en el Perú, incluso funcionarios públicos, que esto salten las capacitaciones que a veces damos como profesores, no saben que la corrupción no solamente sanciona a quien recibe un monto de dinero por hacer algo contrario a sus funciones, o sea, por salirse de su rol, por salirse del papel que debe cumplir y hacer algo ilegal. También son actos de corrupción los actos donde el funcionario recibe algo por hacer algo que es conforme con sus funciones. Te dicen, ¿pero por qué? Te dicen, si en realidad yo no he hecho nada malo. O sea, yo he recibido un regalo para darle el permiso porque el permiso le correspondía, solo que cumplió con los plazos de la ley, ¿no? O sea, le he dado prioridad a su caso, pero eso igual iba a salir así. Sí, pero el problema es que tú no puedes recibir nada por hacer tu trabajo, porque justamente la maquinaria del Estado debe funcionar por el solo hecho de que tú trabajes en él, no porque te estén dando un regalito. Y ojo que los actos de corrupción no solamente se van a dar antes de que tú hagas la labor, o sea, incluso si hiciste realizaste tus funciones y luego te dan un premio por haber hecho eso, oye, muchas gracias, acá está mi regalo, eso también es acto de corrupción. Y esto es a veces difícil de entender por las personas, porque incluso en algunas ciudades esto es una práctica común. O sea, la práctica común es, ay, el trabajador del Estado que me hizo un favor y luego voy con mi pavo, luego voy con mi pollo, luego con mi panetón, le digo, muchas gracias y le dejo el regalo. No lo pueden aceptar. Entonces, estas son las cosas que yo creo que hay que trabajar. Yo creo que eso también tiene que ver con, o sea, con que los funcionarios públicos, algunos sobre todo, más que otros, no se sienten adecuadamente reconocidos por el Estado y que las personas también sienten que el Estado no llega de la forma adecuada. Entonces, cuando ven que un representante del Estado actúa eficientemente, o sea, tienen que premiarlo porque no ven al Estado de otra forma. Así es. Quiero engancharme lo que tú acabas de decir. Hace unos días estaba hablando con una psicóloga social, Giovanna Ojeda, que me decía que ella concebía la corrupción como el comportamiento de aquel que recibe la oportunidad de obtener algo que en condiciones estables no obtendría. Ahí es donde viene, Katy, lo que tú dices, el reconocimiento o el ascenso, ¿no? Ahora, construyendo desde Romy, diría, claro, un funcionario promedio no puede reconocer la corrupción en el clientelismo, porque es corrupción, porque el clientelismo, la manzana de Romy, tiene título esta conversación, ¿eh? La manzana de Romy, ya. Un funcionario promedio no puede reconocer eso como corrupto, porque el señalamiento de lo corrupto es el señalamiento de lo malo, y su práctica, la clientelar, es la cotidiana. Y ahí se mezcla esto que decías tú, Katy, la cotidiana que compensa la falta de reconocimiento de un Estado ausente y sin forma. Y claro, lo malo de lo corrupto que se reconocen es ese malo ajeno personificado en esos factores enormes y externos. El corrupto es Alberto Fujimori, el corrupto es Vizcarra, el corrupto está allá, lejos, caracterizado por lo que dice Pérez Gómez, el corrupto es Odebrecht, o sea, el corrupto está fuera de mi entorno porque pertenece a ese Estado que no me llega, no me reconoce, no me atiende. Y aquí, en la cancha chiquita de la manzana, en mis relaciones clientelares, yo puedo obtener ese algo que el Estado no me da, no me paga el privado. No me reconoce, me invita el privado. Pero eso no es corrupto. Cuando digo el 60% de la población dice que el problema del Perú es la corrupción, está diciendo lo mismo que cuando dice que el problema del Perú es la presidencia de la República. Está hablando de un otro alterno abstracto que veo por televisión, ¿no? Claro, y que no soy yo. Que no soy yo.
Claro, ahí la otredad, ¿no? Con esto de la diferenciación. Para ir cerrando y para ir aterrizando un poco la idea, sea quien sea que gane las elecciones, yo veo, de forma muy particular, veo complicado que se pueda hacer un trabajo eficiente de limpieza, no sé si llamar limpieza del Estado o de fortalecimiento de las instituciones para evitar al menos grandes actos de corrupción, o sea, actos de corrupción que sean identificados como tales, ¿no? Desde su génesis. Los hay, ¿no? Hay algunos que los funcionarios saben cuando están haciendo mal. No, no de repente lo que hemos conversado ahora, pero algunos sí son muy evidentes. Yo no veo de parte de ninguno de los dos candidatos, en caso de que ganaran, que puedan enfrentarse a este problema, por distintos motivos, ¿no? Que no vienen, si me pongo a explicarlos me demoraría mucho, pero creo que ustedes entienden por dónde voy. Creo que no va a ser la apuesta principal de ninguno de los dos. Entonces, podríamos decir que se viene un quinquenio perdido para el tema de la corrupción, que vamos a tener que depender de voluntades individuales de funcionarios públicos de buen corazón y de ciertos principios dentro de las instituciones, o qué, ¿no? Ya, para que Romy cierre, ¿ya? Pensando siempre en la alternancia. Yo hace bastante tiempo, confieso, acá me voy a poner medio intimista, ¿no? Ya es viernes, van a ser las 5, empiezo a sentir que el whisky se aproxima. Yo hace varios meses, de hecho, definitivamente las últimas semanas, dejé de pensar en términos temporales en nada que sea anterior al 1 de agosto de este año, ¿no? O sea, yo creo que pase lo que pase en las elecciones de junio, a partir de agosto tendremos que aprender a vivir como colectivos organizados de ciudadanos y ciudadanas, a pesar del gobierno y a pesar del Congreso. Y creo que estamos entrando en un ciclo en el que nuestra sobrevivencia institucional se va a formar en función a la disidencia, ¿no? Y claro, la pregunta entonces estará en cuáles van a ser las agendas disidentes. Tengo más o menos claro que cosas como la de Ana Estrada, que muestra un movimiento, digamos, de afirmación de derechos en el terreno judicial, ¿no? En el manual, by the book, una campaña como la de Ana Estrada se habría hecho en la puerta del Congreso para que se derogue la ley que impide que ella decida cómo terminar con los días de su vida. En el Perú, en la puerta del Congreso es una locura, se fue a los tribunales, ¿no? Pues ahí hay una cuestión que tiene que ver con la muerte digna, que va a tener que construirse o sostenerse desde ciudadanos y ciudadanas organizados o convergentes. Va a haber una serie de otros temas de derechos civiles, como el matrimonio igualitario, como la interrupción del embarazo en 14 semanas, como el reconocimiento de los derechos de participación de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, que van a tener que discutirse desde la ciudadanía, a pesar del ejecutivo que tengamos y a pesar del parlamento que ya elegimos. La ecuación va a tener que ver entonces más bien, más que con esperar de ellos, con demandarles a ellos, con exigirles a ellos y a ellas, porque también hay ellas de por medio, y con imponer una agenda, creo, desde la ciudadanía hasta donde alcance y hasta donde podamos contener los desbandes que puedan venir, como digo, gane quien gane, ¿no? Sí, bueno, yo también creo eso, ¿no? El poder ejecutivo y el poder legislativo no son todo. O sea, no son todo y clásicamente eso lo hemos visto en otros gobiernos, donde aquí, por lo menos, gane quien gane, no van a haber mayorías absolutas, van a tener que hacerse consensos, van a tener que hacerse transacciones, que de alguna manera van a servir también para frenar muchas cosas que eventualmente podrían perjudicar, y ya no voy a decir derecha, izquierda, al partido 1, al partido 2, sino perjudicar a la población, o sea, al ciudadano de a pie, a la ciudadana de a pie, sin importar finalmente el estatus económico o el estatus cultural o educativo que pueda tener. O sea, finalmente, el que el Perú crezca o el Perú se vaya para abajo va a perjudicar a todos, sin importar quiénes sean. Algunos más que a otros, estamos de acuerdo, pero el perjuicio va a ser para todos y para todas, ¿no? Entonces yo creo que, yo lo veo optimistamente, o sea, quiero ser optimista, ¿no? Yo creo que gane quien gane, el Ejecutivo no lo es todo, el Legislativo no es todo, y en ese contexto, la participación ciudadana, un poco la línea de lo que planteaba César, sí va a ser fundamental. No, el realmente comernos el pleito, pues. Y yo creo que cuando nos comemos el pleito, las cosas funcionan. Y prueba de eso es que Merino no es nuestro presidente.
Es un buen Si no, ejemplo. tal vez él sería hoy el que estuviera conduciendo las elecciones. Has justificado el whisky de esta tarde. ¿No? O sea, no Entonces, solamente fue la manzana de Romy, sino el optimismo de Romy. Nos entonces devolvió la yo vida. creo que hay que ser pues positivo, ¿no? Si no, imagínense, ya todos estaríamos ahí deprimidos bajo el colchón, ¿no? Entonces, no, yo creo que hay que ser optimistas. El Ejecutivo no es todo, el Legislativo no es todo, y el Estado existe para hacer que las y los ciudadanos vivamos cada vez mejores. En términos filosóficos, como decía Aristóteles, para que seamos felices, para que nos podamos autorrealizar. Y eso es todos los que forman parte de un Estado. No, esto no es una lucha de clases, esto no es una lucha de quienes tengan dinero, quienes tengan buena posición económica, quienes no. Esto no es un tema de que quienes tengan mejor educación y quienes no. No, es que es el Perú en su conjunto. Y cuando digo el Perú en su conjunto, es porque finalmente todas y todos se perjudican. Que en mayor o menor medida, ¿qué importa si finalmente todas y todos nos vamos a perjudicar? Y yo lamentablemente veo que eso es un poco lo que ya está pasando, incluso sin tener un ganador o una ganadora en las elecciones. Es algo a lo que tenemos que buscar rechazar, ¿no? O sea, la participación ciudadana es importante y en un contexto de crisis va a ser fundamental para poder hacer que realmente pensemos en la felicidad, ¿no es cierto?, y en la autorrealización de todas y de todos. Entonces, bueno, apuntemos a eso, pues, ¿no? Y si no, recordemos siempre a Merino. Recordemos siempre que Merino no está gracias a que despertamos en algún momento, ¿no? Sí, es verdad, vamos a terminar el programa con el optimismo de Romy. Este programa, como bien dijo César, es el programa de la manzana de Romy. Un programa de verdad que yo he disfrutado muchísimo conversando con ustedes. Bueno, estos fueron César Azabache y Romy Chang. Muchísimas gracias por estar conmigo esta tarde. Gracias también a Catherine Rodríguez y Juan Takehara en la producción. Mi nombre es Katy Subirana y nos escuchamos en el próximo episodio de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Muchas gracias. Abrazos, cuídense. Gracias. Abrazos. No.